Buenos días a todas las que nos están viendo por acá. Hoy tengo el placer de estar con alguien muy especial que muchos ya la conocen. Ella es Emily Calvo y le voy a dar la oportunidad de que ella misma se introduzca porque ella lo sabe hacer mejor que yo. Gracias, Fabi. Bueno, mi nombre es Emily Calvo. Yo estoy aquí con Fabi hoy para conversar un poquito, responder unas preguntas. Para quienes no me conocen, yo soy psicoterapeuta. Trabajo principalmente con mamás, esa es mi especialidad, la salud mental maternal, posparto, perinatal, en la crianza de los primeros años, con todos sus retos, con todas las cosas que uno no encuentra en libros, que no ve en redes, pero que son realidades del día a día. Yo acompaño a mamás, a papás en la transición de ser pareja a ser padres. Todos esos retos que vienen dentro de la relación, dentro de la dinámica familiar, pues eso es lo que principalmente yo hago como psicoterapeuta. Y con Fabi tenemos nuestro proyecto Senseful, donde vamos a colegios y lugares distintos para hacer talleres con maestras de niños chiquitos y con también mamás, papás que quieran aprender herramientas desde un punto de vista emocional y desde un punto de vista sensorial, uniendo ambas de nuestras carreras para darles las herramientas completas que les ayuden a entender a un niño desde toda esta perspectiva. Bueno, qué mejor que esto. Las preguntas obviamente estaban relacionadas con la parte de la regulación emocional, así que vamos a ir una por una. Aquí tengo mi chuleta. La primera dice, ¿cómo tratar la parte emocional de un joven autista de 19 años que es no verbal y cognitivamente afectado? Y esta pregunta la voy a ligar con otra de las mamás, que era la pregunta muy similar de un niño con trastorno del espectro autista de 4 años que cognitivamente hablando quizás no entiende. Qué difícil es, ¿verdad? Cuando tú pues quieres explicarle algo a un niño, sobre todo en esa parte de las emociones, y yo quiero agregar algo antes de que tú me respondas. Y yo creo que lo he repetido muchas veces, pero los niños con autismo les cuesta mucho sentir su cuerpo, todo lo que es la parte de esa conciencia corporal es muy complejo para ellos. Si a eso tú le sumas una emoción, que las emociones, tú me corregirás que eres la experta, es una sensación fisiológica de qué es lo que yo estoy experimentando, ponerle nombre y luego gestionarla, reaccionar en base a eso que estamos sintiendo. Entonces, ¿cómo lograrlo en una persona que es neurodivergente y que quizás esa parte cognitiva, bien sea por la edad, que puedes tener 19 o puedes tener 4, pero no significa que en cuanto a desarrollo tengas ese nivel como quizás un niño neurotípico? ¿Cómo logramos que se regule emocionalmente hablando si no entiende muy bien? Imagínate si es difícil para nosotros poder explicarle a ese niño qué le está sucediendo. Imaginemos lo difícil que es para el niño explicarte o hacerte entender lo que estás viviendo, lo que está viviendo en ese momento, lo que está sintiendo en ese momento, las emociones, la cantidad de emociones que existen es tan amplio, es un espacio tan amplio que a los mismos adultos se les dificulta identificar, ponerle nombre y hacer algo al respecto para gestionarlas. Entonces tú ves a un niño autista, no verbal, que también le agrega otro layer a la dificultad y pues dificilísimo, ¿no? Y empezar ahí, empezar con validar la misma experiencia. Esto es muy difícil para ti, estás sintiendo algo y no sabes qué es. Decirle a estos niños lo difícil que es, que los entiendes y que los acompañas y presentarles un lugar seguro, ¿no? En estos casos como tal es súper importante tener apoyo visual, tener apoyo de algo que ellos puedan notar, indicar, apoyarse en herramientas que muestren las emociones que están sintiendo. Existe el cuadro de la zona de regulación, con práctica, con consistencia, ya llega un momento donde pueden ellos mismos utilizarlo para demostrarte, oye, estoy molesto, estoy triste, estoy asustado, y poder comunicar la emoción que están sintiendo en ese momento. Lo primordial, y yo creo que ahí ella ya lo mencionó, la validación. Empezar ahí. La empatía, entender, entiendo que estás frustrado, entiendo que estás molesto, nombrársela y dejarle saber eso, como
cómo tú te sientes, yo te estoy sintiendo también. Entonces eso es lo importante. Y luego estabas mencionando la parte visual, el acompañamiento de esa foto. Si es de ellos es mucho mejor, ¿cierto? Excelente, sí, claro. Diferentes materiales que puedas crear si tienes la posibilidad, ¿no? De imprimir fotos con gestos distintos, hablar de esto también cuando no están en crisis. Siempre hacer juegos, vamos a ver cuál es la emoción tal, cómo haces cuando te sientes, cómo te sientes cuando te dan un juguete nuevo, cómo ayudarlos a conectar qué es la felicidad, qué es la rabia, qué es el susto, en momentos de tranquilidad y calma, para que cuando entre la crisis puedas referirte a esa herramienta y ellos ya lo conocen perfectamente. Y estábamos antes de esta grabación hablando de la importancia de cuando un niño no es verbal, que tengan una forma de comunicarse, así sea a través de fotos, o sea, de pictogramas, o de el AAC device, o sea, el iPad. Hay herramientas donde se puedan comunicar para pues poder dejarnos saber, bien sea que su nivel cognitivo a lo mejor necesita más apoyo también con la parte del manejo, pero hacérselo lo más sencillo y básico posible para que por lo menos te pueda decir qué estás sintiendo, porque es muy complejo, que nosotros quizás no entendemos qué es lo que están pasando. Y la frustración tan grande que pueden tener no al darse cuenta de no comunicar. De no poder hablarlo, exacto. Entonces, pues bueno, ahí ya tienen la respuesta de validar la emoción, de hacerse esa empatía, de utilizar mucho la parte visual y, de ser posible, añadirle pues la parte de comunicación a través de esos visuales, que es sumamente importante. A ver, la número 2. ¿Cómo trabajar la parte de regulación emocional antes de una crisis y durante una crisis? Y antes de que nos responda, sucede mucho. Yo le estaba comentando a ella que Camila, mi hija, ya tiene 18 meses y está en esa edad en la que pues esas emociones grandes la visitan. ¿Y qué hacer? ¿Cómo hace uno para uno tampoco desregularse y no pegarle 4 gritos, una chancleta y terminar en caos? Qué difícil es. ¿Cómo hacerlo antes de una crisis? Y esto lo voy a hablar yo desde el tema sensorial. Es muy importante nosotros conocer el cuerpo del niño. Si uno conoce el cuerpo del niño, tú sabes cuando es una línea muy delgada, que tú dices, esto va a terminar mal. Aquí ya vamos a explotar, aquí ya vamos a experimentar un desborde emocional, aquí viene algo. Y conocerlo muy bien, de por ejemplo, si sabes que hay patrones de conductas que se repiten. Por ejemplo, si vas a un restaurante y cada vez que sales del restaurante explota 3 horas después, o en una fiesta o el parque, tratar de reconocer qué está pasando ambientalmente hablando para que después puedas ver esa emoción, por qué pasó en esa crisis, ¿no? Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo, y es como mirarlo desde un punto de vista que un berrinche, una crisis, un tantrum tiene siempre un antes, un durante y un después. No es que el momento que pasó ya tengo que lidiar con ese momento. Es siempre observar bien, conocer bien los detonantes, tanto del niño como del padre también, porque es sumamente importante uno como mamá mantenerse regulado en estas situaciones de tormenta con los hijos lo más posible. No siempre es humanamente posible, porque hay momentos de momentos y uno es humano también y lo siente, pero sí es muy importante estar consciente de lo que posiblemente le va a detonar algo más adelante, cómo prepararte para ese proceso, cómo prepararte para el después también, y cómo planificar con tu mismo hijo qué podemos hacer una próxima vez que esto suceda. Ahora, durante la crisis es sumamente importante demostrar el acompañamiento, ¿no? Muchas veces sucede que la gente dice, bueno, que muchos hemos recibido esto en la propia crianza. Cuando pares de llorar, me llamas, y te vas y te alejas y lo dejas solo. No siempre es lo ideal. Pues la necesidad de sentirse seguro es muy, muy importante. Crear el espacio con ese entorno de que tú le dices, estoy aquí, está difícil, la validación otra vez, y decirle, yo te voy a acompañar desde acá, cuando estés listo
para un abrazo, para hablar, tú me dices y yo te estoy dando el espacio para que sientas. No vamos a tratar de callar a ese niño rápido, ni a gritarle, ni a elevar más el tono de voz nuestro, sino acompañar desde un punto de empatía y de comprensión para que no se haga peor la ola. Te voy a preguntar algo porque yo lo hago y quiero que me digas si está bien o está mal. A ver. Camila, a veces mi detonante, que ella está explicando que conoce los detonantes, mi detonante es obviamente el llanto. Es para mí, es como que el sonido del el llanto. sonido. Y yo le digo siempre, no sé si estoy bien o mal, pero aquí está que a lo mejor se relacionan conmigo. Usa tus palabras. En vez de estar llorando, no te entiendo, usa tus palabras. O sea, le vivo diciendo, usa tus palabras, usa tus palabras. No sé si eso, callarle como Pues yo pienso que es importante darles la alternativa que existe, ¿no? Que no solamente tienes que llorar, puedes explicarlo con las palabras, siempre y cuando haya algo de validación antes. Ok. Sentarte y decir, esto es dificilísimo, te sientes muy frustrada. Vamos a tratar otra vez. ¿Me puedes decir con palabras qué tienes para yo poder ayudarte? Eso es mucha consistencia, ¿no? El niño puede que empiece a gritar peor, pero le está entrando el mensaje. Entonces, como que esa repetición, esa validación al principio y luego la herramienta, usa tus palabras, no veo nada malo con ese. Bueno, ya saben, antes de la crisis, conocer esas partes ambientales, conocer el cuerpo de tu hijo, de pronto si ven que va a detonar, darle esos breaks. Hay niños que les funciona el movimiento, hay niños que les funciona la plastilina, hay otros que les funciona estar en una esquina leyendo un libro. He tenido muchos padres que me dicen, les coloco el televisor y es cuando bajan las revoluciones. O sea, cada quien sabrá las herramientas que les toca a sus hijos antes de que exploten. Y luego, pues bueno, ya Emily dijo que durante lo más importante es validarle y acompañarlo, así sea desde una esquina, pero dejarle saber de que, hey, estoy aquí, cuando estés listo, aquí estoy, para ti, para lo que quieras, un abrazo, colorear, salir. Y no nos olvidemos del después, ¿no? Que también es súper importante, cuando ya pasó la tormenta, dependiendo también de la edad del niño, de la capacidad cognitiva, pero pues decir, ay, eso fue difícil, ¿no? Eso fue, estaba muy enojado, darles ese espacio como que para procesar lo que pasó y quizás también, dependiendo del niño y la capacidad cognitiva, y la capacidad emocional, decir qué podemos hacer la próxima vez que se te caiga un vaso, qué podemos hacer la próxima vez para que el niño empiece también a pensar en sus propios mecanismos de gestión emocional en ese momento y poder darle también, bueno, ¿qué te parece si tratamos la próxima vez de hablar, de decir qué estamos sintiendo en vez de empezar a gritar, por ejemplo? Y yo creo que esto es un tópico muy difícil porque detonamos también nosotros. A mí me detona el llanto de Camila y yo lo siento en mi cuerpo. O sea, yo siento que mi corazón empieza a latir más rápido y lo que quiero es como que mi sistema nervioso empieza a estar fuera de calma. Entonces yo creo que por eso es que nos cuesta tanto la regulación emocional de los niños, porque es que tenemos que manejar ambas. Es la nuestra más la del niño. Y yo creo que más importante es la de uno. Entonces, es que empieza ahí. Claro. Exacto. Es como la analogía del avión que usamos en los talleres. Si tú estás en un momento de crisis y caen esas máscaras de oxígeno, siempre la instrucción es primero el adulto, después el niño. Porque si no, no hay manera de que un adulto desregulado ayude a un niño desregulado. Así que bueno, ahí ya tienen la respuesta a esa pregunta. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cómo manejar a los hermanos si uno de ellos se pone violento y con una desregulación emocional fuera y dentro de la casa? Esta mamá dice que ella siempre está sola, con los tres, porque son 3 hijos. Este niño corretea, le pega a la mamá, le pega a los hermanitos, agrede a los demás. Y esa situación es tan compleja, porque, exacto, tienes otros 2 hijos. Muchas veces si estás afuera en el supermercado o en un centro comercial o lo que sea, y obviamente la pena también que uno pasa de que, Dios mío, me están mirando, es mucho estrés, y de que le estás pegando a los otros niños y qué pena con la otra mamá porque
pegó al otro niño de pronto por estar desregulado. Qué difícil. Súper difícil, súper difícil. Yo creo que esto estaría chévere como que como mamá, ¿cómo tú primero manejas esa situación tú como adulto para después manejarla con el niño? Claro, ¿no? Y aquí hay mucho aquí por evaluar, digamos, en el caso como tal, y también mucho que tener en cuenta, ¿no? Primero, es muy fácil, yo tengo dos hijos, también por supuesto pelean, pero es muy fácil también asumir que la crianza que uno hace para uno va a funcionar para todos igual. Y esa es una lección difícil de aprender y de procesar en la crianza de muchos niños, de varios niños, varios hermanitos, porque la realidad es que cada niño va a tener necesidades distintas, cada niño va a tener su personalidad diferente, no importa la diferencia de edad, no importa si son de la misma edad, o sea, es muy importante entender que lo que necesita un hijo no lo va a necesitar el otro y lo que necesita el otro no lo va a necesitar el otro y así. Entonces como que entender esa parte que lo que llena el vasito de tu hijo más grande no va a ser lo que llena el del pequeño. Y para poder entender estos comportamientos pues hay que ver eso también en el contexto en el que están. Claro. Las rutinas que se hacen o no se hacen, la capacidad emocional de cada uno de los niños que puede ser completamente distinta también. Sí, que a lo mejor necesita más apoyo en ciertas cosas, la parte sensorial también. Son muchos factores, yo creo que hay que ver aquí como tal. Y cuando se trata de hermanos, también entender que una gran parte del desarrollo social de los niños cuando viven juntos incluye mucha pelea y mucho conflicto también, que hay que saber entender y aceptar en diferentes situaciones siempre que no haya riesgo de peligro entre ellos. Y ella como mamá, ponte tú que está fuera no sé, en el supermercado y ese niño empieza a tirarse en el piso, a tener el desborde emocional, es que me la imagino, y los otros dos al lado y ella sola con el carrito del mercado, ¿cómo hace ella en ese momento? O sea, ¿qué hace ella en ese momento? Es bien complicado porque también, otra vez con el tema del contexto, ¿no? Estos niños sabían que iban a este entorno, sabían qué esperar del entorno, contener, acompañar en ese momento, tirar la agenda de uno a un lado, ¿no? También creo que es importante en este proceso, si el objetivo de ir al supermercado es hacer la compra del mes, estamos siendo realistas con las expectativas, cuáles son las edades de los niños, con qué los estamos ocupando en ese momento también, ¿no? Por ejemplo, con darles eso que llaman un scavenger hunt, ¿no? En lugares como estos, que los niños están ocupados con algo, con un task, con un trabajo, y no solamente es esperar y seguir en el camino de lo que está haciendo la mamá. Entonces hay mucho contexto ahí por ver, pero acompañar ante todo, ante la agenda de uno, ¿no? Saber poner la agenda a un lado y saber acompañar esa emoción, así sea que te va a demorar el proceso un poco más de lo que uno esperaba. Me gustó mucho eso que ella acaba de decir, de poner las mentes ocupadas en algo de que, ok, ayúdame a encontrar algo que es blanco, que nos da la vaca. Ok, la leche. Ok, entonces vamos a ir a buscar la leche. Y pueden tomar turnos, tiene 3 hijos, es complejo y no es realista tampoco, pero digamos cuando se pueda, ¿no? Que tú veas el ambiente cómo se propicia. Y también eso, ver siempre la parte sensorial, esa anticipación, la anticipación visual de a dónde vamos a ir, de qué se espera del niño, cómo es el ambiente. Si tienen que ir al mercado, yo siempre digo, trata de ver en qué momentos ese mercado está menos ocupado. No es lo mismo ir un martes quizás a las 3 de la tarde que un domingo a las 11 de la mañana. Tratar de ver de pronto los otros 2 hermanitos, qué es lo que les gusta, qué es lo que les entretiene, y de pronto tener en la cartera de estas alternativas, digamos, sensoriales. He visto como estas, no son un iPad, pero parecen un iPad que en donde los niños colorean y lo borran, unas tabletas de colorear, no sé, como diferentes cosas que sabes que te pueden solucionar ahí en el momento de que el niño pues esté teniendo esa crisis, ¿no? Y dejarle saber mucho al pequeño cuando está agrediendo, validarlo. Entiendo que estás enojado y parte de tu enojo
de la manera en que lo enseñas ese enojo es a través del golpe o de pegarte o de corretearte o de gritar o de escupir o de estas malas conductas que uno no las tolera, pero son formas de comunicar de que ese sistema nervioso está desregulado y su forma de demostrarlo es atacando. Entonces, pues bueno, eso es poco a poco y por eso es que nos frustramos tanto, porque este camino es lento pero seguro. O sea, es como que demostrar esa parte de enseñanza que no es a través del castigo, que no es a través de los gritos, que no es a través de la amenaza, que sabemos que eso funciona de inmediato, pero a largo plazo no sirve. Es complicado porque queremos que las cosas se vean ahí, en el momento, pero pues obviamente se toma su tiempo y requiere esta preparación en un cerebro que todavía no está maduro y que requiere ese cassette de repetir y repetir y repetir y repetir esa experiencia hasta que ya en algún momento pues haga clic. Y me preguntan, pero en algún momento hará clic, ¿y cuándo es ese momento? Pero llegará, llegará ese momento. Sí llega. Esa consistencia también les crea una sensación de seguridad a los niños en que, ok, yo sé qué va a pasar cuando voy al supermercado, yo sé que voy a tener esta actividad de encontrar cosas, yo sé que vamos a hacer y no ese espacio abierto de, ay, ¿y qué va a pasar? ¿Qué luces van a ver? ¿Cuánta gente va a estar caminando enfrente mío? ¿Cuántas veces mi mamá me va a decir, apúrate, apúrate, apúrate? Está como eso más abierto sin concretar. Entonces darles toda esa información previa, yo sé que es un trabajón, yo sé que se siente como que otra cosa más para tener en la lista mental de uno, pero en realidad te estás haciendo un favor. Ahí tiene la respuesta. Ok, la siguiente. ¿Qué estrategias usar con un niño de 4 años que se enoja cuando se le dice no, no puedes llevarte ese carrito, no, no te voy a comprar ese chocolate, no, no vamos a ir donde la abuela, no vas a ver televisión? Tengo uno de esos. Tengo ese niño de 4 años que no le gusta que le digan no. Y creo que la clave en esto está mucho en la lingüística. En la lingüística, en lo que uno usa para decirles, a veces como que lo lógico es que, ok, pero es que no quiero que se pongan los zapatos azules. Bueno, en vez de decirle no te pongas los zapatos azules, dile, ¿te quieres poner los rojos o los verdes? Y si el niño te va a decir, no, yo quiero los azules. Entiendo, quieres los azules. Hoy podemos usar los rojos o los verdes. Mañana podemos usar los azules. Y es jugar, negociar con esas palabras, cambiar la lingüística. Si sabes que el detonante es la palabra no, entonces vamos a cambiar, vamos a darle 2 opciones dentro de lo que tú necesitas que él cumpla y darle la otra opción de él. Ellos quieren tener esa autoridad, ellos quieren tener esa voz. Dáselo en otra manera, en otro contexto o para otro día, para otro momento. Pero engancharse en esa guerra de soga de que él jala y yo jalo, no te lleva a nada, te lleva a la pura desregulación en el momento que estás tratando probablemente de salir, de hacer algo, de apurarte. Es que los niños, yo siento que lo que quieren es ser independientes, tener autonomía. Y tener autonomía. Entonces es como, y lo veo desde Camila, es como que yo le quiero limpiar la boca porque la tiene toda llena de comida y ella me ve con la servilleta y ella me la quita porque quiere hacerlo ella. Entonces, en vez de yo tener esa guerra de titanes, que venga, te lo hago yo. Ay, te quieres limpiar la boca, qué maravilloso. Wow, mira cómo te la limpias de bien. Ahora después yo te la voy a repasar. Entonces, obvio que es cansón y no es realista las 24 horas del día. Obvio que a uno se le salen los gritos de que yo te la limpio. Pero tratar de que de un 100%, ¿sabes? Te puedas, mientras más consciente estés, un día, otro día y otro día, y entonces empiezas, ok, hoy hice un 10%, y después un 12, y después un 15, y después un 25, y sabes que después retrocedí, que también es de humano. Sí. Hoy lo intenté dar todo, pero no, le caí a grito. Y también, o sea, como que, ¿qué vamos a hacer? No es lo ideal, pero también es de humano. Y entender de que, bueno, hay veces que sí tienes esa paciencia para usar esa lingüística. ¿Quieres los azules o quieres los rojos? ¿Quieres? No, porque vamos a ser honestos. No, quiero los azules. No, ya te dije que los azules no. Y en esa negociación se te fue la mañana y perdiste la cita para hacerte los dientes.
Entonces, ¿sabes? Tienes que tú también saber cómo... No, exactamente, y no siempre es que la lingüística, cambiar la lingüística te va a resolver y enseguida el niño va a decir, ah, sí, los verdes. No, 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 eso es mentira que eso va a funcionar enseguida. Eso probablemente las primeras veces va a ser, no, los azules, entiendo. Le pusiste los verdes, nos fuimos, se quedó gritando todo el camino berrinche, y exacto. bueno, ahí va entendiendo que lo que tú dijiste era lo que era y no ganó esa negociación, digamos. Estableciendo el límite. Pero no tuviste que decir no, no, no 1000 veces. Le diste las dos opciones, pusiste la opción que tú necesitabas y seguiste con tu... Yo hago mucho eso con Camila, como que obviamente estamos en esa de que es ella y los zapatos, no quiere los zapatos, me quita los zapatos. Entonces como que bueno, entiendo que no quieres dejarte los zapatos puestos, pero esa no es la opción, nos vamos a dejar los zapatos y empieza. Claro, seguro. Y ahí es donde entonces valido, ay, entiendo, está súper Y es enojada. agotador, ese proceso es agotador. Es agotador, es mucho más fácil, como yo le decía a ella, ay, ya, prenderles el televisor y ya, que se queden ahí claro. quieticos, pero no, entonces el trabajo es de uno. Y también tiene que ver mucho con esa voz interna que uno tiene, ¿no? Porque muchas veces esto de mi hijo hace lo que le da la gana, así sea que yo le digo que no, y empieza la mente, te falta el respeto, no te mira como tu mamá, no te mira no sé qué, tú no hacías eso, chico. Empieza uno a darse duro y me está dando un momento difícil, no, 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 no. Esa voz interna también hay que escucharla y silenciarla y decirle, no, mi hijo no me está dando un momento difícil, mi hijo está teniendo un momento difícil. Y así te puedes liberar un poquito de esa culpa y de esa carga que estás teniendo en esas situaciones. Y también quitarse, porque a mí me pasa, que entonces, ay, ¿será que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Totalmente. Porque es que mi suegra o mi mamá o mi hermana, ay, me dicen que tengo que ser más fuerte, que tengo que poner más Esa es la límites. presión de la sociedad. Ajá, porque ellos cuando criaron, ¿sabes? Ajá. Nos hacían ta y funcionaba. Y ahora que toda esta generación de cristal, entonces también como dejarse a un lado esa parte de, ay, ¿será que sí? ¿Será como de duda? Sí. Sí, es como que no, ya esa convicción de lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy criando en base a mis creencias Y a tus valores. y a mis valores y a mis principios y lo que yo quiero hacer como mamá, que funcione. Y bueno, ya la última para culminar, cómo uno como mamá hacer para no llegar tan cansado, con tan poca paciencia y desregulado cuando ya es de noche. Yo creo que eso es un poco imposible. No sé si hay una respuesta. Quien lo logre todos los días, que me avise. Es dificilísimo porque uno está manejando, está gestionando las emociones propias y gestionando las emociones de sus hijos. Y heridas de infancia. Y las también. heridas de infancia que nacen con la Y maternidad, heridas que se con la vuelven a pareja. abrir. Sí, totalmente. Situaciones que pasan en la vida de pareja, situaciones en tu vida profesional, en tu vida personal, en que hay momentos en que, ay, no sé, cuando yo tengo el periodo, entonces estoy triste, estoy down, entonces estoy con menos paciencia y obviamente llega la noche y no tengo la misma paciencia. Sí, es mucho la carga emocional que uno lleva encima en ese paquetico invisible que uno carga todos los días, ¿no? ¿Cómo hacer para no llegar desregulado a la noche? Es importante estar en contacto con lo que uno va transitando, con lo que uno va viviendo y en un contacto donde tengas autocompasión, ¿no? Porque uno se olvida, uno tiende a ser, especialmente en la maternidad, tiendes a ponerte de último en tu lista de prioridades y si es que hay tiempo, me presto atención, si es que hay tiempo, y yo no estoy hablando de autocuidado, de que vamos Una a hora de spa, masaje, sí. no, señor, yo estoy hablando de micromomentos de autocuidado donde fuiste y te lavaste las manos un minuto, mirándote al espejo, donde te tomaste un vaso de agua, donde te pudiste bañar, o sea, micromomentos donde prestaste atención a tus necesidades. Uno lo deja pasar por desapercibido muy, muy fácil y eso se va acumulando, se va acumulando y el sistema nervioso empieza a recalentarse y la tolerancia se hace más pequeñita y es mucho más fácil estar desregulado Explotar, o claro. más vulnerable al mínimo detonante que pueda pasar. Y ser realista. A mí me pasa mucho, por ejemplo, no sé, que yo entendí y procesé de que mi pareja
me puede ayudar hasta cierto punto y que la carga va más en la mujer, que quien se encarga de hacer la cita en el pediatra, de si hay pañales, todavía quedan pañales o no quedan pañales, que si la ropa está sucia o no está sucia, que si el bolso metí el pañal o no metí, me encargo yo. Dejar de también como de que, ok, esperar de los demás que hagan cosas y eso me va llenando a mí mi tanque porque, no sé, y entonces llega uno más desregulado, la frustración, todo. Entonces, tratar como de, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Sobre todo el objetivo del día, ¿cuál es mi to-do list del día? No ponerme expectativas tan altas. Y a mí me encanta siempre repetirme un mantra que lo leo del curso Milagro, que dice, prefiero ver paz en lugar de esto. Entonces cada vez que siento una emoción muy fuerte, bien sea que estoy triste o molesta o desmotivada, prefiero ver paz en lugar de esto. Es como un mantra que siempre me repito cada vez que Camila está teniendo un momento difícil o yo estoy teniendo un momento difícil, porque es verdad, o sea, como que yo también voy a elegir ver esto desde otro foco, desde otro lente, que meterme en ese mismo drama, en esa misma víctima de que, bueno, igual esto va a pasar. Todo pasa, todo pasa. Mañana sale el sol, mañana es otro día y así voy yo transitando el día a día porque si no me voy a volver loca. Bueno, ahí ya le resumimos las preguntas. Emily, para todas las personas que quizás quieran contactarte, que quieran tener sesiones contigo de forma individual, cuéntanos aquí. Igual yo voy a dejar la información de ella aquí abajo. Sí. Si quieres un resumen de cuál es tu objetivo con tu práctica de mindful, aparte de la de nosotros, para ayudar a esos padres que están transitando por esos momentos duros. Sí, no, seguro. Yo tengo mi práctica, se llama Mindful Seeds Therapy, y yo tengo el Instagram, es así, igual, Mindful Seeds Therapy. Y el website también, mindfulseedstherapy.com. Pueden encontrar mi información ahí, cómo agendar. Yo tomo bastantes seguros. Mi objetivo principal con mi práctica es acompañar, ser ese espacio donde practicas ese micro momento de autocuidado como mamá, como papá, en este proceso de la crianza, en este proceso de la maternidad, en un mundo tan acelerado, donde hay tanta presión de todas partes y con la realidad de que los niños crecen tan rápido que todo pasa así. Entonces ese espacio para nutrirse uno como persona, eso es lo que yo ofrezco con mi práctica, llenarlos de herramientas y de empoderarlos también. Bueno, ahí ya tienen la información, la voy a dejar de todas formas aquí abajo. Cualquier duda, pregunta, pueden dejarla aquí en los comentarios y con muchísimo gusto se los respondemos. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, que sabemos que es escaso aquí. Y bueno, por todo lo que ofreces y por acompañarme también en este camino de ser mamá, que siempre es Emily. Mutuamente. Y es normal. Bueno, que tengan lindo día. Bye. Chao.